Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala. Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas. Es un placer estar de nuevo contigo compartiendo la palabra de Dios. Hoy queremos continuar compartiendo enseñanzas acerca de cómo defender la fe y estamos, recuérdalo, compartiendo estas enseñanzas dentro de una serie que se llama Respuestas Católicas Inmediatas y que está basada precisamente en el libro que yo escribí, que muchos de ustedes ya tienen y que algunos no, y te recomiendo obtenerlo, sobre todo la nueva edición que le he agregado 100 páginas. Muy bien hermano, vamos a la respuesta número 13. Estamos estudiando el tema sobre el llamarle padre al sacerdote, que según los hermanos no católicos está prohibido hacerlo así. Según ellos, a nadie hay que llamarle padre en la tierra, porque hay un solo padre que es el que está en los cielos. Eso es lo que ellos han gritado por muchos años. Muy bien hermano, en la respuesta número 1 ya explicamos cómo en el Antiguo Testamento una y otra vez hombres y mujeres de Dios usaron esta expresión sin ningún problema. Miramos a el patriarca Isaías, al patriarca Jacob, a Rebeca, mujer elegida por Dios, esposa de Isaac. Miramos al gran líder del pueblo de Dios, Moisés. Miramos al rey sabio Salomón y estudiamos también cómo el rey David. Todos ellos usaron la palabra padre sin ningún problema. En la respuesta número 2, el video número 2, miramos cómo en el Nuevo Testamento también se usa, no solo en el Antiguo Testamento. Es decir, que es lo contrario a lo que han dicho los hermanos protestantes por años sobre este tema. En el sentido biológico, en el video número 1. En el sentido biológico humano también, pero ahora en el Nuevo Testamento, en la respuesta número 2. Miramos que no hay ningún problema, Jesucristo mismo lo usó, también miramos que San Pablo lo dijo, San Lucas y San Juan. Hemos visto muchas citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde sí se usó la palabra padre sin ningún problema. Es decir, no pensando como los protestantes de que fuera un error decirle padre a una persona fuera de Dios. No. Ahora en la respuesta número 3 ya no vamos a ver el sentido humano, vamos a ver en el sentido espiritual. Porque también podrían decirte eso algunos hermanitos como los testigos de Jehová o los evangélicos protestantes o de alguna otra iglesia. Podrían decirte, oh, es que sí se puede, pero solo a nuestros progenitores, nuestros padres en lo biológico. Pues no es así. En la respuesta número 3 vamos primero a ver cómo en el Antiguo Testamento se podía usar y se usaba, de hecho se usaba en el sentido espiritual, sin ningún inconveniente o pensando que estaban ellos desobedeciendo a Dios o en contra de Dios porque usaban esta palabra. Pero antes quiero recordarte lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Antes de la enseñanza te recuerdo, el Catecismo de la Iglesia en el número 1285 nos dice que hemos sido confirmados y hemos recibido el Espíritu Santo con una unción especial para convertirnos en testigos de Jesucristo y de esta manera extender y defender la fe como auténticos cristianos. Muy bien hermano, eso es lo que queremos hacer precisamente hoy en día. Continuar extendiendo y defendiendo la fe y en este caso acerca de este tema de por qué le llamamos padre al sacerdote. Vayamos pues entonces hermano a leer la Biblia. Vamos a dar la respuesta número 3. Sí se puede llamar padre también en el sentido espiritual. Repito, sí se puede llamar padre en el sentido espiritual y vamos a leerlo en este video número 3, en esta enseñanza o respuesta 3 en el Antiguo Testamento. Contrario a lo que te han dicho las sectas religiosas o sectas protestantes o iglesias no católicas durante muchos años, el Antiguo Testamento dice que también se puede hacer en el sentido espiritual. Vamos a la Biblia. Vamos a leer Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículos 12 al 13. Repito, Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12 al 13, que nos dice así. Eliseo lo vio alejarse y clamaba, Padre, Padre mío, palabra de Dios. Aquí estamos leyendo cómo en el Antiguo Testamento el profeta Eliseo le grita al profeta Elías, Padre mío, Padre mío. Si la Biblia hubiera prohibido llamarle padre a cualquier persona o a toda persona como dicen los hermanos protestantes, entonces no lo hubiera hecho el profeta, porque Dios es el autor de todo y es el mismo espíritu por siempre. No hay un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios diferente en el Nuevo, ni es un Espíritu Santo diferente, no. Es el pueblo de Dios y los profetas de parte de Dios
donde están usando la palabra Padre, Padre mío. Así es que si alguien te dice, a nadie llames en la tierra Padre, así lo entendemos en la Biblia, pues hay que decirle, hermano, discúlpame, pero estás equivocado. En el sentido espiritual también se puede usar, y aquí está el profeta Eliseo haciéndolo así. Número 1. No solo es el profeta Eliseo, por supuesto, hay muchos pasajes de la Biblia. Solamente te voy a mencionar 3, 4, 5, algunos de los principales, para que te des cuenta cómo estamos como católicos usando bien también la palabra Padre en el sentido espiritual, igual que lo hizo el pueblo de Dios. Vamos a la Biblia de nuevo, a la Sagrada Escritura, recordándote que estamos leyendo la Reina Valera. Estos pasajes de la Biblia los estoy leyendo textualmente de la versión Reina Valera, que es la que usan los pentecostales, nazarenos, discípulos de Cristo, cuaqueros, ejército de salvación, para de sufrir, Elim, Elohim, El Shaddai, el vino nuevo, fuentes de agua viva, luz del mundo, etc. ¿Para qué? Para que así más fácil, tú si no eres católico, veas que en tu Biblia lo dice. Y si eres católico, no tengas ningún problema para que ellos puedan pensar que es en la Biblia católica. No, segunda cita de la Biblia. Ahora vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Escúchalo atentamente. Nos dice así: sus servidores se acercaron y le dijeron, Padre, si el profeta, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, son los servidores ahora, y esos servidores de Naamán le dicen así también en el sentido espiritual, Padre, Padre. O sea que volvieron a usar ese término que supuestamente está prohibido llamarle a toda persona. No, estamos leyendo la Biblia y la misma Biblia nos dice por segunda ocasión en este momento de que sí se podía usar, y era común que se usara en el sentido espiritual también. Respuesta número 2. Respuesta número 3. Estamos viendo pasajes de la Biblia de la respuesta número 3. Vamos a leer ahora el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 21. Toma tu Biblia, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 21, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El rey de Israel le preguntó a Eliseo, ¿debo matarlos, Padre mío? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora es el rey de Israel quien le llama Padre mío a Eliseo. Piénsalo unos segundos. A Eliseo, el gran profeta de la Biblia, Eliseo. Si la Biblia estuviera diciendo, como dicen los protestantes, que nunca hay que llamarle padre a nadie, entonces ¿qué hubiera hecho el profeta Eliseo? Pararlo, detenerlo, decirle, estás equivocado, estás muy mal, no me llames a mí padre. Padre solamente es el que está en el cielo. ¿Hizo eso el profeta Eliseo? No, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no reaccionó como hubiera hecho un protestante hoy en día, fundamentalista? ¿Por qué no pensó eso nunca? Porque no lo pensaron, porque no lo creían, porque no lo vivían. Porque los que han estado equivocados muchos años, con mucho respeto, pero hay que decir la verdad, son muchos hermanitos protestantes que están leyendo de una manera literal y fundamentalista, sin profundizar la palabra de Dios. Así es que no hubo ningún problema y el profeta lo aceptó que le llamaran así, Padre mío. Vamos a la Biblia, continuamos con la Biblia. Ahora vamos a leer Isaías, capítulo 4, versículo 5. Estudiemos un poco más la palabra de Dios y ahora va a ser Isaías, repito, capítulo 4, versículo 5, donde nos dice lo siguiente. El profeta Isaías. Allí nos dice lo siguiente. Entonces vino la palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira cómo dice ahora. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre. David, tu padre. Vuelve a mencionar ahora a David como un padre. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Es decir, usó la palabra y le llamaron así en el sentido espiritual padre, contrario a lo que las sectas dicen hoy en día. Sí, así lo usó. Así lo va a hacer la Biblia. En el Antiguo Testamento, como te mencioné al principio de esta enseñanza, lo va a hacer una y otra y otra y otra vez. Están llenos de pasajes bíblicos donde se usa la palabra Padre en el sentido espiritual, no refiriéndose a Dios, nuestro Padre, no, refiriéndose a personas de la tierra, refiriéndose a los profetas, refiriéndose a los patriarcas, refiriéndose a los líderes del pueblo de Dios. No había ningún problema. ¿Por qué no había ningún problema? Porque no hay contradicción. Cuando nosotros hablamos de llamarle Padre a una persona en sentido espiritual, es porque tienen alguna relación de guiarnos hacia Dios.
de dirigirnos hacia Dios. Y en ese sentido están actuando de parte de Dios. Por eso no hay ningún problema. Por eso la Biblia lo menciona una y otra vez, ahora en el sentido espiritual. Recuérdalo, en el video número 1 vimos muchas citas del Antiguo Testamento en el sentido humano. Después en el video número 2 miramos en el sentido humano, pero en el Nuevo Testamento. Y ahora en este video número 3 acabamos de ver cómo el Antiguo Testamento también lo usan los hombres de Dios en el sentido espiritual. Así que mi hermano protestante, sí, estás muy mal entendiendo la Biblia. Discúlpame, pero estás interpretando equivocadamente la palabra de Dios. Hermano católico, te recomiendo al terminar esta enseñanza en este momento que te prepares, que te formes. Recuerda el famoso dicho, católico ignorante, seguro protestante. O como lo digo yo en las enseñanzas que doy, camarón que se duerme, ¿se lo lleva la corriente? No, amanece en un ceviche, hermano. Así es que ponte listo, ponte las pilas, pon atención, fórmate, lee mucho más la palabra de Dios. No puedes ser un buen católico si no estudias y no conoces la palabra de Dios. Repito, no puedes ser un buen católico, una buena católica si no conoces la palabra de Dios. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Por lo tanto, profundiza, agarra mucho más, toma mucho más la palabra de Dios, acércate a tu parroquia, a la comunidad, a movimientos, para que conozcas mucho más la Biblia, la palabra de Dios. Nunca va a estar en contra de nuestra fe. Respuesta número 3 entonces, sí, el Antiguo Testamento también usa la palabra en el sentido espiritual. Sigue adelante, y si no eres católico, recuérdalo. Compara todo lo que estoy compartiendo contigo en tu misma Biblia. Léelo una y otra vez. Si no estás de acuerdo, escribe por qué, coméntanos por qué. Y si eres un pastor que está viendo este video, ahora mira los videos anteriores 1 y 2 y este tercero, donde todas estas citas bíblicas nos están afirmando lo contrario a lo que tú has enseñado a la gente de una manera equivocada y errónea, de que Dios prohíbe llamarle Padre a cualquier persona. No, no es así. Conociendo la palabra de Dios bien, uno descubre cómo la misma Biblia lo va a usar. Y la misma Biblia, recuérdalo, no puede estar en contra de sí misma, ni Dios en contra de sí mismo. Dios es el autor principal de toda la Biblia y por lo tanto no puede contradecirse. Igual con nuestra fe católica, si está basada en la palabra de Dios, en realidad la Biblia nunca puede estar en contra de la fe nuestra católica, porque la Biblia es nuestra. Sigue adelante, hermano, no te detengas, sigue avanzando, sigue creciendo y recuerda, lucha por conocer, vivir, celebrar y predicar y defender tu fe para ser un auténtico cristiano. Que Dios te bendiga.